Hola, tengo dos cosas que les quiero confesar hoy día. Y la primera es que odio ese sonido. Yo no sé si es porque soy médico o a pesar de que soy médico, pero odio ese sonido. Y la segunda y tal vez más importante para hoy es que durante los 15 años que estudié medicina, nunca nadie me habló de la muerte. Pero la vida se ha hecho cargo, a su propia manera, de acercarnos lo suficiente como para atreverme a hablarles de esto hoy día. Mi primer encuentro con la muerte fue a los 7 años. Un niño pequeño y me tocaba participar del funeral de mi abuela. Nosotros con mi familia vivíamos lejos de Santiago y mis padres estaban de viaje, por lo que yo era el representante para este momento. Y yo me pensaba su nieto favorito, así que por supuesto me sentía honrado, qué lujo poder venir a acompañarla. Pero la verdad es que no tenía idea a dónde venía ni qué iba a pasar. Ahí partía yo, un niño de 7 años, a este funeral. Y nunca voy a olvidar ese momento en que estaba parado en esa fila en la iglesia, imagínense, camino al altar, y voy de a poco, me acerco a su ataúd, y sin saber me pongo en punta de pies y miro, y ahí estaba. Mi abuela a través del vidrio, su cara fría y sin vida, sin explicaciones, sin subtítulos. Y del desconcierto vino la rabia, y de la rabia vino la pena, y de la pena vino la frustración de no poder hacer nada para sacarla de ahí y traerla de vuelta. Algunos años después, y tal vez motivado por eso mismo, estudié medicina. Después cirugía plástica. 15 años de preparación y entrenamiento para ahora me paro frente a la muerte y le digo que no. Jefe de una unidad de pacientes quemados graves. Cada uno de esos pacientes representaba una oportunidad para mí. Ahora, ya no pasivamente a través de un vídeo, podía mirarle de frente y decirle, hoy no. En nuestra carrera no nos hablaban de muerte, la verdad es que para nosotros era un fracaso, una derrota, y no había espacio ni tiempo para eso en nuestro trabajo. Pero no había espacio para la muerte no solamente en el hospital o en mi trabajo, sino tampoco en mi vida. No quería hablar de ella, la mantenía lejos. Estaba planificando para el futuro. Tenía mucho que hacer, estaba construyendo una vida, una carrera, una reputación. No había tiempo para perder. Mi abuelo, que era una persona muy divertida, pero también muy sabia, se reía de mí en esa época y decía que yo vivía en la época de la triple I, que me creía inmortal, infértil y un poco idiota, como agregaba él. Pero como ya verán en esta charla, al menos 2 de esas demostraron ser falsas. Siempre había que seguir adelante, hasta que un día mi cuerpo no pudo más. A mis 33 años y por primera vez, la muerte me visitó personalmente. Y no me llevó, pero me detuvo. Y yo no quería parar, no estaba listo para parar en ese momento. Pero un domingo y de manera inesperada, estando en mi casa, tuve un infarto cerebral. Primero se sintió como un adormecimiento en mi cara y boca, y cuando intento llevar mi mano derecha para tocarme y ver qué es lo que estaba pasando ahí, me doy cuenta de que no la podía mover. Estaba totalmente paralizada. De un momento a otro, el cirujano, el planificador, el que siempre tenía el control, no se podía mover, no podía confiar ni en mi propio cuerpo. Y ese momento fue aterrador, pero también fue sagrado, porque ese día murió una parte de mí. Murió esa parte que pensaba que tenía el control de todo, murió esa parte que pensaba que iba a vivir hasta los 80 y tenía todo este tiempo por delante para disponer. Y tuve miedo de perder todo lo que había logrado hasta ahí, miedo de tener que empezar de nuevo. Tuve mucho miedo. Pero ese momento me obligó a parar. Por primera vez en mi vida tuve que parar y sentarme en esa incertidumbre. Y ese sentarme en ese momento me obligó a reflexionar en qué me había convertido, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba persiguiendo en primer lugar. Intentando buscarle un sentido, me encontré con una frase que hasta el día de hoy llevo muy cerca de mi corazón y se la quiero compartir. La vida no te pasa a ti, está pasando para ti. La tomé prestada y la adecué a mi momento y dije, este infarto de alguna manera también está pasando para ti. Y no lo entendía del todo, pero había que seguir adelante, no había tiempo para perder. Y como todos hacemos tras un buen susto, me prometí que las cosas cambiarían y cambiaron un poco. Pero la vida tenía su ritmo y yo no pensaba quedarme atrás. Algunos años más adelante tuve la gran suerte de conocer a Javiera, una mujer maravillosa,
con la cual nos enamoramos y después nos casamos y decidimos construir una vida juntos. Y había pasado menos de un año desde nuestro matrimonio y en la misma semana en que hacíamos la primera ecografía de nuestro hijo Pedrito Milagros, que por ahí está conmigo hoy día, le diagnosticaban un cáncer, un melanoma avanzado. Hígado, hueso, pulmón, cerebro. Esta vez la muerte no tocó la puerta, entró y se sentó al lado nuestro. Nos vio luchar, pero al final se la llevó. Este cáncer no te está pasando a ti, está pasando para ti. Me repetía esta frase como un mantra, pero con rabia una y otra vez, pero seguía sin entenderlo. Y que todos vamos a perder a las personas que más queremos en algún momento. Renegarlo, desconocerlo, no lo hace más improbable. Pero yo no sabía si estaba preparado para ese momento. Y buscando un poquito para atrás en mi vida, en mi experiencia, algo de qué anclarme en ese momento, recién ahí me di cuenta de que esa experiencia de muerte, esa pequeña experiencia de muerte, mi infarto efectivamente había pasado para mí. Y recién ahora me estaba dando cuenta que había sido una preparación para estar más presente, no solamente como médico, como esposo, sino como persona. Me había enseñado a vivir en momentos y no en metas, a no querer arreglar todo. Me había enseñado que somos frágiles y que la fragilidad es parte de lo que nos hace completos. Por eso cuando Javiera enfermó, si bien estaba roto en muchos sentidos, estaba más abierto. Podía sentarme con ella y simplemente estar. No la veía como una paciente a la que tenía que salvar, sino como a la mujer a la que amaba, recorriendo un camino que ya no podíamos controlar. Ha pasado un tiempo y entre los muchos regalos y oportunidades que ha traído esto, Javiera por un momento dijo en su estilo: voy a ser una mariposa. Así, cada vez que vean una, se acuerden de mí y sepan que estoy cerca. Ahora, cada vez que veo una mariposa, es un recordatorio, pero es un recordatorio de que yo también voy a morir. Pero no desde la angustia o desde el dolor, sino desde la responsabilidad y la urgencia que hay en realmente vivir. Bueno, ¿y ahora qué? Tenía la muerte instalada en mi casa, convivíamos prácticamente, pero yo no sabía qué hacer. Estaba intentando vivir un duelo, tenía un hijo pequeño que criar, estaba intentando recuperar fuerzas, pero de a poco empezó a aparecer algo más. Un sentimiento, una sensación de gratitud. No gratitud por lo que perdí, sino por lo que realmente gané, porque realmente había podido amar. No gratitud porque había experimentado la muerte, sino porque finalmente había podido experimentar lo que era vivir. De alguna manera, la muerte de Javiera también estaba pasando para mí. Ese momento, esa muerte, me enseñó algo que la medicina nunca pudo, que la presencia lo es todo. Y que vivir presente no significa desconocer o arrancar de la muerte, sino más bien tomarla de la mano y caminar junto a ella. La vida tiene su forma y en su magia me permitió participar de la construcción de un lugar. Una casa donde vivir plenamente es posible incluso para personas que les queda poco tiempo. Así nació Casa de Luz. Una casa donde recibimos a niños con enfermedades terminales y a sus familias en la etapa final de su camino. En esta casa se convive diariamente con la muerte. La muerte vive ahí, siempre presente. Pero es una muerte con una forma amable, humana, hermosa. Hace un tiempo, Gaspar, uno de nuestros niños, eligió vivir su muerte, su final, no como un final, sino como un viaje, un gran viaje al espacio. Entonces toda la casa se preparó para este gran viaje. Hablamos de estrellas, hablamos de astronautas, construimos cohetes, decoramos su cuarto. Y cuando el día llegó, Gaspar partió, pero no con miedo, sino con emoción. Eso es lo que pasa cuando permitimos que la muerte sea parte de la vida. Nos regalamos incluso a los niños la posibilidad de partir con imaginación, con esperanza, con amor. La muerte de Gaspar ahora estaba pasando frente a todos nosotros, para nosotros,
como un regalo y una experiencia de qué es lo que es realmente vivir. Yo no elegí estos encuentros con la muerte, pero sí elijo qué hacer con ellos. Y lo que he aprendido es esto. Cuando entendemos que todas las cosas en la vida están pasando constantemente para nosotros, es que dejamos de vivir nuestra historia desde un lugar de víctima y podemos mirar la vida o experimentarla desde un lugar distinto. Recordamos lo que realmente importa y dejamos de perder el tiempo. Por eso mi invitación para ustedes hoy es la siguiente. Dejen que la vida los sorprenda, con lo que hoy les parece bueno, pero también con lo que les parece malo. E imaginemos por un momento que todo lo que está pasando constantemente para nosotros, incluida la muerte. Así, cuando menos lo esperen, aparecen los niños astronautas y las mariposas para recordarnos que la vida está aquí y ahora. Muchas gracias.